Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a este webinar, a esta propuesta que nos pareció muy enriquecedor por los temas que abordan, porque habitualmente cuando hablamos así de los 1000 días, como que queda en días, ¿no? Y esos 1000 días también tienen 1000 noches. Y mucho pasa en esas noches, así que nos parecía interesante abordarlo. Hay muchas temáticas que corresponden a las 1000 noches, por una cuestión de tiempo elegimos algunas para compartir, para poder charlar. La idea es que, bueno, vamos ingresando al Zoom, luego voy a hacer una presentación de las personas que somos disertantes, luego sí, vamos a ir a aquello por lo cual nos conectamos, y al final vamos a tener un espacio para preguntas, para comentarios, para si nos quieren comentar de su experiencia y demás. Muy bien. Bien. Entonces, como les comentaba, el webinar de hoy habla sobre los primeros 1000 días y las primeras 1000 noches. ¿Quiénes vamos a estar disertando? Vamos a estar disertando la doctora Viviana Cosentino, que es médica pediatra que tiene orientación en genética con muchísimos años de experiencia, no solamente profesional, sino también es mamá, es abuela. La licenciada María del Rosario Salas, que es psicóloga infanto-juvenil y perinatal y ya pronta a recibirse de pueri, que es una persona que tiene amplios recursos, muy aprovechable, todo lo que aporta a su punto de vista. La doctora Lana Noceda Nador, que es médica de cuarto año de la residencia de medicina general y familiar, que en realidad ya por una cuestión de pandemia, ¿no? Se corrió el egreso, si no ya estaría como flamante jefa de residentes, y es JTP de Histología de la tercera unidad académica de la UBA, y quien les habla, yo soy María de Jimena Paz, soy médica de familia diplomada en atención primaria de salud y salud comunitaria. Muy bien, y entonces, ¿por qué nos parecía llamativo e interesante estos temas de los cuales vamos a abordar? Porque en realidad los podemos dividir como en dos grandes momentos, ¿no? Cuando todo el mundo se va a dormir y hay parte del mundo, hay parte de las personas que empiezan con las salidas, con boliche, con las juntadas, con la previa también en alguna casa, en algún lugar. Después vamos a estar hablando ya, esto es más general, no está solamente limitado, por supuesto que lo vamos a enfocar a los 1000 días, pero también tiene como una implicancia para fuera de los 1000 días, y es el descanso, si afecta a la microbiota. Vamos a estar hablando de qué es la microbiota y si el descanso la afecta. Vamos a estar hablando sobre criar y también de noche, porque muchas veces la crianza como que se mantiene en las actividades o en las recomendaciones que son durante el día, y bueno, pues así nos falta bastante información, bastante recursos. Y finalmente vamos a estar hablando de dos temas que son el sueño seguro, si es compatible con el colecho, y los cólicos del lactante. Muy bien, y empezamos entonces por la microbiota. Antes de empezar por la microbiota, vamos a dar una definición rápida de qué son los primeros 1000 días de vida. Es un periodo que está formado por los 270 días de una gestación típica, o sea, a término, los 365 días del primer año de vida y el primer año posparto, y los 365 días del segundo año de vida y del segundo año posparto. Esto es importante porque no es solamente, muchas veces nos pasa que el foco se pone en los niños y en las niñas, ¿no? Que son quienes crecen, se desarrollan, y como en los primeros 2 años del niño o la niña. Y sin embargo también hay una persona ahí que gestó y que amamanta, ¿no? Que acompaña la familia, el entorno, y entonces por eso nos parece interesante abrir, ¿no? El panorama y no solamente quedarnos en los niños y las niñas, que por supuesto que son claves, ¿no? Pero no es el único foco que tenemos en esta charla, y más adelante también les voy a comentar en donde no tenemos este foco único. Bueno, entonces ahora sí vuelvo. La microbiota, ¿qué es? La microbiota son los microorganismos que tenemos conviviendo con nosotros y con nosotras en nuestro cuerpo, que pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser protozoos, hay bichitos, microorganismos que incluso ni sabíamos que teníamos, y en general
cuando hablamos de microbiota, uno habitualmente piensa en bacterias, y habitualmente antes lo que se pensaba era que las bacterias eran malas, que había que erradicarlas, y ya hace varios años se vio que no solamente no hay que erradicar, o sea, todas las bacterias, por supuesto que hay bacterias que no se enferman, y entonces en ese caso sí, pero la microbiota la necesitamos para poder vivir, o sea, no podríamos vivir, no podríamos subsistir sin microbiota. Un tema que una palabra que se asocia mucho a microbiota es el microbioma, que muchas veces se usan como indistintamente, pero el microbioma en realidad hace referencia al material genético de toda la microbiota que convive, coexiste con nosotros, y que también se va desarrollando con nosotros a lo largo de nuestra vida. Y muchos factores afectan a la microbiota, o sea, no solamente la microbiota convive con nosotros, así como de manera pasiva, nada más lejos de la realidad, convive y de manera muy activa con nosotros y con nosotras, y tiene funciones claves en nuestro organismo. Y la alimentación, el modo de la alimentación, si nos alimentamos y alimentamos a nuestros hijos y a nuestras hijas con leche humana, con fórmulas infantiles, los alimentos que introducimos con la alimentación complementaria, el ejercicio, el estrés, bueno, muchos factores, el contacto con mascotas, si estuvimos internados, qué tratamientos recibimos, durante la gestación, por ejemplo, no solamente, por ejemplo, si tuvimos una infección urinaria y tuvimos que recibir algún antibiótico, sino también, por ejemplo, la diabetes gestacional, que es esta diabetes que se presenta o que se diagnostica durante el embarazo. Todo eso se vio que afecta a la microbiota. Y un niño y una niña cuando nacen, hay como una discusión bastante reciente de que si los niños y las niñas nacen sin microbiota y adquieren la microbiota durante el nacimiento, o sea, en el pasaje del canal de parto, del canal de parto o luego de la cesárea. Y hay mucha discusión, hay mucha controversia porque se encontró material genético y como porciones de bacterias en la placenta. Entonces no se sabe si es que ya antes del nacimiento ya hay una colonización en los niños y en las niñas, y luego, por supuesto, que continúa desarrollándose durante el nacimiento y en los primeros 3 años de vida. En estos primeros 3 años de vida, cambia la microbiota, se va adquiriendo diversidad, distintos tipos de bacterias, bueno, de virus, de protozoos, esto que les comentaba, y se estima que alrededor de los 3 años de vida ya tienen una microbiota a nivel intestinal similar a la de una persona adulta. ¿Por qué les remarco lo de a nivel intestinal? Porque muchas veces también cuando hablamos como de microbiota lo decimos como en sinónimo de la microbiota intestinal, pero microbiota tenemos en otras partes del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en la nariz, en los ojos, en los genitales, en la piel. Así que bueno, hay muchos factores que afectan a la microbiota. Y si estamos hablando del descanso, y estamos hablando en este webinar si afecta a la microbiota el descanso, bueno, claramente hay una relación, ¿no? En realidad la relación es un ida y vuelta. Se cree que la microbiota afecta al descanso y que el descanso a su vez afecta a la microbiota. Esta microbiota que tenemos a nivel intestinal se comunica fascinantemente con el cerebro. Y se cree que el 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor y que también tiene unas funciones hormonales, se fabrica a nivel del intestino. Y esta serotonina, créanlo o no, en el cerebro se convierte a una sustancia que se llama melatonina, que tal vez es más conocida que como una sustancia inductora del sueño. Muchas personas toman, ¿no?, melatonina para conciliar el sueño a la noche. O incluso las personas que tienen jet lag, que viajan y para acomodar su ritmo de sueño, se toman estas pastillas de melatonina. Bueno, entonces, claramente si tenemos una microbiota que genera intestinal, que genera el 90% de la serotonina, que es la que se va a transformar en el cerebro a melatonina, ahí empezamos a ver, ¿no?, la relación entre el descanso y la microbiota. Y se vio también que no solamente la microbiota genera estos cambios a nivel cerebral, sino que muchos de nuestros comportamientos que van a afectar la microbiota también entonces van a repercutir en el descanso, y también cuando estamos mal descansados, dormimos mal, esto afecta a nuestra microbiota. ¿Qué pasa en los primeros 1000 días? Por eso les decía que esto era como más general, pero ¿qué pasa en los primeros 1000 días? Vieron que
no, muchas veces se dice, bueno, dormí ahora porque cuando tengas un hijo o una hija no vas a poder dormir, que se lo dice con todo el amor del mundo, pero el sueño no se junta, no se guarda, no queda en el banco, me duermo todo durante el embarazo porque yo sé que en los próximos 9 meses, ponele, o sea, por supuesto que mucho más, no voy a poder dormir nada. Es como, uno lo hace como con buenas intenciones, ¿no? Pero hasta que uno por ahí no lo pasa, no siente como esa deprivación del sueño, y por más buenas intenciones que haya habido con respecto a estos consejos, igual no, nada te prepara para no poder descansar como uno estaba acostumbrado o acostumbrada. Y ni que hablar cuando viene un segundo, un tercer hijo, ¿no? O si tenemos embarazos gemelares, o si tenemos internaciones prolongadas. Bien. Así que bueno, esto que les venía comentando, no hay muchos estudios a nivel del descanso y la microbiota en la población general, muchos menos hay todavía en el sueño de las personas gestantes y de las madres, o de las personas que amamantan, y de las personas que crían, y hay algún que otro estudio con respecto al sueño en los niños y en las niñas. Sobre todo hubo un estudio en los niños y las niñas que tenían apneas, estos niños y niñas que hacen paros de respiración durante la noche. Todos hacemos paros habitualmente de la respiración a la noche, pero cuando son muy frecuentes, ahí se transforma como en un trastorno. Y se vio que los niños y las niñas que de 2 años, incluso, o sea, tan pequeños como 2 años, tenían una microbiota distinta, con distinta diversidad, distintos bichitos, microorganismos que tenían en el intestino. Los niños y niñas que tenían las alteraciones para respirar, y aquellos que no. Muy bien, hay alguien que está con el micrófono abierto. Pero bueno. Bien, gracias. Así que como ven, no solamente la microbiota afecta, bueno, la función intestinal, no solamente afecta también, bueno, la función metabólica, la función inmune, la función digestiva, sino que también afecta entonces el descanso. Muy bien. Vivi, ¿estás por ahí? Porque tenemos otros factores que afectan la microbiota. A ver si... ¿Estás? ¿Cómo? Sí, estoy llegando. Así me ven la cara. Bueno. Entonces les voy contando, les hago el spoiler, Vivi, de lo que vas a hablar. Antes de esto, nada, vamos a hacerlo como más entretenido, y tenemos memes para todo lo que vamos a ir hablando. Entonces, uno de esos es empezar todos los días con un pensamiento positivo, como puedo volver a la cama en unas 17 cortas horas. ¿Quién no piensa esto cuando se levanta luego de una noche de haber dormido mal? Y sabes que sos una mamá cuando tus fantasías son sobre dormir. Muy bien. Entonces, la doctora Diana Cosentino nos va a estar hablando sobre los consumos de sustancias en la etapa preconcepcional y durante la gestación, particularmente porque tienen la capacidad de generar alteraciones durante el crecimiento y el desarrollo de los niños y las niñas. Y por ahí son alteraciones que son muy comunes y que uno... no las sensa, no las rastrea, no las percibe, por ahí se va cuando intenta... tiene frente a un niño, una familia que está acompañando, puede ser que no lo pesquise, no lo haya tenido en cuenta, y tampoco lo tengamos en cuenta, más que nada, no solo para pesquisarlo, hacer un diagnóstico, si es necesario hacer, por ejemplo, un certificado de discapacidad, sino para prevenirlo. Porque muchas ahora de las sustancias que nos va a hablar la doctora Viviana, son sustancias que, si uno las evita, disminuye el riesgo de que ocurra, y hay sustancias que directamente, si uno las evita, no puede pasar cierta condición. Y hay algo que es algo que es clave, que es tan común, que son dos sustancias más que nada: el tabaco, el cigarrillo, el tabaco, y en realidad en todas sus formas de consumo, no solamente el tabaco, el cigarrillo, el fumar cigarrillos, y el alcohol. Que el alcohol tiene cada vez más, por suerte, mucha investigación, mucha evidencia por detrás para
recomendar, sugerir, charlar con las personas con las cuales nos acompañamos para evitar el consumo, si estamos planificando un embarazo y también en la gestación. Ahí estoy, perdón y disculpen, pero ahí estamos llegando. No, sí, es re importante si uno puede tomar en cualquier momento, eso no es que no hay posibilidad de tomar, pero que es como que la noche acompaña más. Y nosotros estamos tratando de que la gente empiece a tomar conocimiento, no solamente las mujeres, sino también los jóvenes y los hombres, de que la posibilidad de que el tomar bebidas alcohólicas puedan traer problemas, o traen problemas en los niños. Generalmente por ahí pueden ser al nacimiento, pero mayoritariamente cuando son un poco más grandes. Se considera, por ejemplo, en Estados Unidos, porque acá no hay ninguna estadística, que más o menos entre un 4 a un 6% de los chicos de madres que tomaron alcohol en el embarazo pueden tener en edad primaria dificultades en la escolaridad, en el comportamiento, y al revés, por ejemplo, más o menos de 4 en 1000, si por ejemplo uno lo ve al nacimiento, ¿no? Como lo que es el día del síndrome alcohólico fetal. Es tan importante esto que es un problema de salud pública que nosotros acá en la Argentina no lo tenemos internalizado, que por ejemplo en Estados Unidos, en algunos estados, cuando en los bares hay EVA-test, lo que sepa, test de embarazos gratuitos para que la persona que está que va a decir, bueno, hoy voy a tomar, qué sé yo, piense antes, se haga el test y si está embarazada, no tome, porque realmente es importante. Y como la noche ayuda a esto, porque si estamos generalmente en la noche, estamos compartiendo un momento agradable o estamos en un baile, es importante que cuando uno tiene la intención de quedar embarazada, o está buscando un embarazo, o está embarazada, bueno, y también cuando está lactando, dándole la teta al bebé, también eso le puede pasar al bebé. Entonces nosotros recomendamos que no se tome nada de alcohol, ¿sí? Esa es la idea de más o menos el concepto que tenemos y que queremos que la gente empiece a darse cuenta y a conocerlo y a estar presente, más en cuanto ahora que bueno, que el alcohol está mucho más de moda, que se toma mucho, así como está la concientización de que ahí tiene que haber alguien que maneja, un conductor que no tome cuando van en un grupo. Bueno, acá esto de cuidar a la persona que está embarazada, o cuidar, porque muchas veces dicen, si no te tomaste un poquito que no te va a hacer nada. Entonces, la idea es que nosotros como acompañantes o como embarazados, digamos no, y seamos firmes en eso, y acompañemos a la persona, a la persona que tomó la decisión, digamos así, no, la decisión no, que está embarazada o que va a quedar embarazada, ¿no? O sea que la recomendación es cero alcohol. Cero alcohol. No hay un límite, no es que si una cervecita o un vino con soda o con algo así, como que bueno, está diluido, sidra, champán, nada. Aparte, el tema es que, por ejemplo, vos me decís, pero yo tengo 5 hijos y yo tomaba y a mis hijos no les pasó nada. Bueno, eso es, lo que pasa que el problema es que nosotros no sabemos a quién le puede pasar, ese es el tema. Y no hay ningún estudio con todo esto que es teratogénico, digamos así, es muy difícil comprobar la etiología. Por eso tampoco todavía no se conoce como para decir causa, si hay algo
biológico que podamos medir y decir, esto, como si hiciera, por ejemplo, en un cariotipo, en un chico con síndrome de Down, y decíamos, bueno, ahí, viste, está entonces, eso sí está estadísticamente comprobado que cuanto la mujer toma durante el embarazo es que puede tener estos inconvenientes. Entonces, como no sabemos a dónde pertenecemos, el concepto es, lo que bregamos es que porque la gente no tome alcohol mientras busca, está embarazada o está dando de mamar, ¿sí? Bien, vos habías hablado de los teratógenos, ¿querés contarnos qué son los teratógenos? Bueno, los teratógenos son también cosas que pueden, por ejemplo, cuando uno va a buscar un embarazo, nosotros sabemos que la mayoría de los embarazos no son planificados. La realidad es esa, está entre el 50 y el 60%, más o menos, en Argentina y en el mundo también, ¿no? No es que esto es sino que en general muchos de los embarazos no son planificados. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es en esta periconcepcionalidad, ese periodo de periconcepción, tratar de estar lo mejor posible. Los teratógenos son sustancias que pueden alterar el normal embarazo, el producto del normal embarazo. Eso pueden ser, por ejemplo, enfermedades crónicas. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad por sí, la diabetes mellitus es de por sí bastante teratogénica. Por eso es conveniente que una mujer que está está diabética y quiere quedar embarazada, lo mejor es que lo planifique para tratar de tener las glucemias estabilizadas y no tener altibajos durante el embarazo o en los primeros meses de embarazo también. Para disminuir el También, por riesgo. ejemplo, para disminuir el riesgo porque es una enfermedad que produce malformaciones y produce alteraciones y produce cardiopatías, ¿sí? Después, por ejemplo, también dan las mujeres epilépticas, que por ahí hay medicaciones que tomadas durante el embarazo pueden dañar al futuro bebé. No es que los dañen siempre, pero a veces los daña. Entonces, por ahí una mujer que es epiléptica y está tomando ácido valproico, es preferible que, por ejemplo, vaya al médico y trate de modificar, cambiar por otra droga que no sea como el ácido valproico, que se sabe que es teratogénico. Entonces, después, sí, bueno, hay un montón. hay un montón, hay un montón de drogas, hay sí. enfermedades, hay un montón de sustancias que pueden alterar el normal funcionamiento, el normal funcionamiento para estar con el bebé, ¿sí? Bueno, y después todo lo que tiene que ver con drogas ilícitas, que cada vez también son más frecuentes, y por ejemplo la cocaína se sabe que produce lo que se llama, además de poder producir abortos, partos prematuros, que todos los teratógenos tienen predisposición para eso, también puede producir anomalías de lo que se llama vasculares, que, por ejemplo, falten dedos o tengan algún otro tipo de problema, los chicos, de parte del retraso. Estaba silenciada. Bueno, bien, bueno, es súper amplio, rueda para hablar. Exactamente, Bueno, eso es sí, y es tan común, ¿no? Están de todos los días y tan sí. normalizado los consumos. Bien, bueno, acá nuevamente ahí mientras la doctora iba hablando le fui poniendo los memes. Y ahora vamos a estar hablando de otra parte de la noche. Exacto. No de los boliches, no de eso, sino también de otro boliche, de otra movida. Sí, sí, de otro baile. De otro baile Entonces, tal cual. Tal cual que, bueno, ¿qué es esto? Criar está bien de noche.
Bueno, en el marco de los primeros 1000 días hablamos mucho y le damos mucha importancia a la construcción del vínculo temprano, a qué es lo que sucede, cómo se va gestando el vínculo incluso desde lo preconcepcional, luego durante la gestación, que se concretiza con el nacimiento, ¿no? Y que implica una puesta de cuerpo y de cabeza de los cuidadores principales, tremenda y enorme, ¿no? Y uno inocentemente piensa que cuando llega la noche, ya se termina el día, ya se termina el día, ya se termina el día, cuando en una casa hay un bebé recién nacido o hay infancias muy pequeñas, la noche puede ser el momento más terrorífico del día, ¿no? Y para quienes trabajamos y acompañamos maternidades, familias en estos procesos, tenemos una gran herramienta que es la de brindar información e intentar facilitar a las familias comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Digamos, por qué los bebés continúan con este ritmo de despertares tan frecuentes, ¿no? Y en realidad, si uno empieza a comprender el trabajo y es consciente del trabajo que implica la crianza durante el día, hablamos muy desde mi punto de vista de la psicología, ¿no? La alimentación, la lactancia, entra como un vector del vínculo temprano, y ese vínculo temprano y ese armado del bebé y del cuerpo es sobre el cuerpo de la madre o del cuidador principal, ¿no? Y hay una enorme necesidad de ese recién nacido, de un sostén y una presencia cuerpo a cuerpo, ¿no? Hablamos muchísimo de la importancia del COPAP, del sostén, y todo esto no se mutea a la noche, no cesa porque salió la luna y el sol se escondió, ¿no? Al contrario, recrudece. Y en contraposición con todo esto, digamos, el bebé viene programado para ser y estar sobre el cuerpo de la madre. Y nosotros vivimos en una sociedad, ¿no? Que tiene otras particularidades, y que esto de dormir en otro espacio, separado del cuerpo de ese bebé y de esa mamá, es cultural. Digamos, si nosotros nos ponemos a rastrear históricamente, o incluso pensándolo desde los animales, duermen en manada, ¿no? Piensen en imágenes de National Geographic de una mamá elefanta con los elefantitos durmiendo alrededor, ¿no? Como que nosotros también venimos un poco de ahí. El bebé necesita durante la noche garantizarse esto, el sostén y la disponibilidad de un adulto. A veces cuando logramos hacer entender como todo este proceso, empieza a haber como un poco más de empatía, ¿no? Y permite como que empiecen a aparecer otros recursos para acompañar, porque si hay algo terriblemente enloquecedor es la deprivación del sueño. En un momento, ¿no? En un contexto de puerperio, que sabemos que es un contexto de mucha vulnerabilidad psíquica, y entonces el sueño es como una gran herramienta para la salud mental, ¿no? Garantizar un buen descanso, una buena alimentación, todo esto que venimos hablando. Entonces, tenemos una persona puérpera, muy vulnerable, en una sociedad que imprime como un ritmo de mucha vorágine, y lo que están necesitando es como mutear y apagar y acompasar, ¿no? Como el ritmo de un bebé, que es un ritmo más suave, más calmo, más tranquilo, más guiado por el bebé, como la lactancia. No podemos prever, organizar y sistematizar y garantizar determinada productividad, ¿no? Entonces, digamos, tenemos como esta llave de poder ir brindando cierta información para ir acompañando y sosteniendo, porque no hay recetas mágicas para que los bebés duerman de corrido. Digamos, el sueño está en proceso, es muy maduro, incluso los despertares frecuentes de los bebés tienen una razón como de supervivencia, ¿no? Para poder alimentarse, porque la capacidad gástrica es muy pequeña, entonces necesitan todo el tiempo despertarse para también, prevenir muerte súbita. Hay un montón como de aristas y de cuestiones en las que se trenzan hermosamente, digamos, aspectos psicológicos, biológicos, sociales, culturales, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, al menos en el marco de las consultas perinatales, de psicología perinatal en el posparto,
uno de los principales temas que aparecen y que recurrente es el sueño. ¿Qué nos pasa a los adultos, a las adultas, cuando no podemos tener un sueño reparador, cuando el sueño es interrumpido? Y cuando esto se empieza a sistematizar, digo, no estamos hablando de una semana en la que dormí más o menos mal, ¿no? Sino a veces hablamos de meses y de años de despertares y demás. Es cierto que después hay cierta acomodación del cuerpo y de la cabeza a ese ritmo, y uno empieza como a llevarlo mejor, pero esto impacta en la salud mental de los adultos, que además están enfrentándose a la tarea más compleja, que es la de criar y cuidar a un ser humano, ¿no? Esto genera muchísima frustración, enojos, irritabilidad en el humor, pensamientos de mucha frustración, de mucho desgano, de falta de motivación, y el hilo a veces es muy finito, ¿no? Entre, bueno, es esperable porque no estás durmiendo, porque hay mucha demanda, porque te cambió la vida, bla, 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 y la psicopatología en el contexto de lo perinatal, que es bastante frecuente y que lamentablemente es muy poco estudiada también, ¿no? Y hay pocas herramientas como de prevención y de cuidado en ese sentido. Un factor bastante clave es para detectar si estamos hablando de quizá haya que hacer algún diagnóstico diferencial, si hay ansiedad, depresión, ¿no? Es que incluso cuando los bebitos duermen, las mamás siguen despiertas, por ejemplo, ¿no? En esto de que, porque cuentan y escuchan si respira, si se da vuelta, si no se da vuelta, y ¿no? Como que hay ahí como un nivel de alerta que no les permite terminar como de desconectar un poco con eso. Y otra realidad del hoy en día es que para criar, es cierto que hace falta como una tribu y una red enorme, y la sociedad actual tiene escasas licencias de maternidad, ínfimas e inexistentes licencias de paternidad, y justamente el rol del acompañante, llamémoslo padre, compañero, compañera, quien sea que esté, no está disponible durante el día, y tenemos esta fantasía de que no, pobre, trabaja, dejémoslo dormir, tampoco está durante la noche. Entonces hay una falta absoluta de apoyo y de red, porque digamos, socialmente es como incompatible, es incompatible criar en esta sociedad. Y eso hace que, bueno, tengamos que ser absolutamente flexibles y plásticos, ir buscándoles la vuelta, y esto hace como muy necesario subrayar la importancia de la tribu y de la red para garantizar, al menos durante el día, algunos momentos de descanso y de reparación para el adulto de referencia, y el armado de equipo. Pero bueno, la noche es un momento donde se cría y muchas veces no lo pensamos. Tal cual, tal cual. Bueno, y como en línea, ¿no? Con eso iban estas dos imágenes, ¿no? Bueno, lo que comentabas al principio, de que esto culturalmente, ¿no? Que dejamos a los niños y a las niñas durmiendo en una cuna, que ahora no quiero spoilear nada, que lo va a hablar la doctora Aldana, pero bueno, boca arriba, lo dormimos al pecho, o lo dormimos así cantándole, acunándolo a la cuna. Hay una frase que dice, ¿no? Como que la cuna tiene espinas, porque sí, ahí Toc se levanta, o sea, es fija. Y esto también, ¿no? De que el bebé cuando llora, que también va a hablar la doctora Aldana, llora de día, llora de noche, está, bueno, lo vemos en la imagen como que está la mamá o la persona, la criadora principal ahí sola, llora el bebé, y cuando el bebé se duerme, ¿quién llora? La mamá. Y creo que va también en relación a esto que vos comentabas, Ro, que es de la falta de apoyo, ¿no? Sí, totalmente. Esto también que se dice, ¿no? Como, bueno, criá como si no tuvieras hijos, trabajá como si no tuvieras hijos, y criá como si no tuvieras, o sea, como si no tuvieras otro trabajo. Hay mucha demanda, mucha presión, mucha información también por parte en las redes sociales, está muy como, bueno, lo vimos también con el tema del COVID y la pandemia, ¿no? Pero como hay tanta información, y uno por ahí, cuando se empieza, ¿no? a meter en estos temas, como dice, bueno, tengo que hacer esto, ¿viste? Así chequear, y bueno, terminás con la carga mental allá, ¿viste? Exacto. Sí, hay que hacerte todo, pero vos sola, ¿no? Tal cual, tipo un checklist,
Listo, y vos último, o por ahí sí también incluido en este checklist, bueno, el autocuidado, ¿viste? Como otra cosa más que tenés que hacer sola, no sé Sí, cómo, te tenés que organizar para hacer el autocuidado, hacer tu sí, tal cual. ejercicio, prepararte tu comidita, poder comerla caliente, bueno, todas estas cosas, ¿no? Tediosas. Es como un llamado de atención, ¿no? Muy bien. Y Aldi, ¿andás por ahí? La doctora Aldana, a ver, bueno, si se puede, nos iba a hablar sobre, sobre el sueño seguro y si es compatible con el colecho, bueno, que un poco habló ya Ro, y sobre el cólico lactante, que son como dos puntos neurálgicos, más que salió hace poquito una recomendación una actualización en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, se hizo como un cimbronazo de esto, de las nuevas recomendaciones de lactancia, pero bueno, vamos a estar hablando sobre el sueño seguro y el colecho. Bueno, esto que les comentaba, ¿no? Que hay recomendaciones, o sea, habitualmente nos guiamos, ¿no? Por recomendaciones o de los ministerios de salud, ¿estás? Ahí está. O de las sociedades científicas. En Argentina tenemos distintas sociedades científicas con respecto a diferentes temáticas. Bueno, y en general las recomendaciones que se brindan con respecto al sueño seguro implica justamente esto que mostrábamos anteriormente, ¿no? Que el niño y la niña duerman en una cama, en una cunita, hagan cohabitación, es decir, duerman en la misma habitación que la madre, los padres, o sea, las personas cuidadoras principales, pero no que hagan colecho. Y hay como mucha controversia con estas recomendaciones, porque por un lado las recomendaciones, bueno, el sueño seguro no solamente implican que duerma sola en la cunita, boca arriba, sin gorrito, sin sobreabrigar, que eso es re común más en invierno, porque le tocamos las manitas, porque le tocamos los pies, los sentimos fríos, y más y más y más abrigo, los tapamos con mantas, le ponemos almohadita, que la almohada también es algo cultural, le ponemos los peluches que le regalaron las tías, los peluches que eran de mamá y de papá, cuando ellos y ellos eran niñas o niños, el móvil, la chichonera, el nidito, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que se van como promocionando y que se van haciendo como el marketing. Y, y bueno, no se recomienda nada de todo eso, ¿sí? Lo único que existe entonces es la recomendación de esto, ¿no? De no sobrevigar, de que el niño o la niña duerman boca arriba, en una superficie firme, en una cunita por sí solo o sola, y en la misma habitación con el padre o la madre o la persona cuidadora. Y no sé si Aldi te pudiste volver a conectar, si no yo sigo hablando. Bueno, y desaconsejan el colecho las sociedades científicas en general. Y el otro día veía también un meme que decía, desaconsejar el colecho es como decirle a las personas, a los niños, a las personas adolescentes que no tengan sexo. Es como decir, bueno, vos como, digamos, como profesional de salud decís no al colecho y las personas hacen lo que quieren, lo que pueden, lo que les sale. También pensemos que hay familias donde el colecho es obligado, no hay posibilidad de tener una cunita extra en la cama, en la habitación. Y entonces, cuando estas situaciones se dan, que las familias desean hacer colecho y cuando las familias no pueden, o sea, no tienen otra posibilidad que no sea hacer colecho, existen ciertas recomendaciones para disminuir el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? O sea, ¿por qué se desaconseja el colecho? Por el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. Porque se vio que cuando los niños y las niñas compartían cama con las personas cuidadoras, tenían más riesgo de tener síndrome de muerte súbita del lactante. Y sin embargo, estas investigaciones que dieron origen a las recomendaciones de no del colecho no discriminaban si los niños y las niñas estaban durmiendo en la cama, si estaban durmiendo en el sillón, si estaban durmiendo en el piso, si dormían con mascotas, si dormían con más integrantes, en qué situación estaba el padre, la madre, las personas cuidadoras. Entonces lo que se hizo fue como se actualizaron, ¿no? Estas recomendaciones y decían, bueno, por ejemplo, si las familias desean o no tienen opción y van a hacer colecho con los niños y con las niñas, para que sea sueño seguro, estos niños y niñas no deben ser recién nacidos prematuros y prematuras, no deben tener ningún trastorno neurológico. Las madres y los padres de las personas que compartan la cama con el niño, con la niña,
no deben estar consumiendo cigarrillo, no deben estar consumiendo alcohol, tomando medicación que sea hipnótica, es decir, que induzca el sueño, no deben tener obesidad mórbida, pero no por la obesidad, sino porque las personas que son obesas tienen más riesgo de tener apneas en el sueño, que esto les corta el sueño y tienen menos chances de despertarse, de ser más sensibles, ¿no? al despertarse porque tienen un niño o una niña. Se vio que la lactancia es un factor protector de la muerte súbita del lactante, y justamente el colechar favorece la lactancia. Entonces, como que, ¿no? Ahí esto que venía diciendo Ro, ¿no? Como que evolutivamente estamos preparados y preparadas para que los niños y las niñas duerman con nosotros, por la cercanía, por el contacto, por toda esta necesidad psíquica, pero también fisiológica y física. Y en el caso de que no haya lactancia exclusiva y se alimenta a los niños y a las niñas con fórmulas, también está la recomendación bastante reciente, de esto en el 2015, por lo menos en Argentina, de introducir el chupete una vez que ya esté establecida la lactancia, porque se vio que en los niños y las niñas que eran alimentados con fórmulas infantiles disminuía el hecho de succionar continuamente, mantenía como estos micro despertares, o sea, no permitía que el niño o la niña entrara como en sueño tan profundo, y lo mantenía como más como semi despierto, y esto disminuía entonces el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. Pero nuevamente, hay, sabiendo, ¿no? que por más que uno como diga las recomendaciones, bueno, esta es la Biblia del sueño seguro, hay que hacer esto, sabemos que las realidades son completamente únicas de cada familia. Así que más que decirle no hagas colecho, es preferible poder charlar con las familias, ¿no? Si van a hacer colecho, si ya están haciendo colecho, bueno, de qué manera hacerlo seguro. Muy bien. Bueno, el cólico del lactante es una situación que se genera habitualmente en las primeras semanas de vida y suele persistir hasta los 3-4 meses de vida, que se caracteriza por presentar un llanto, pero que es un llanto distinto al resto de los llantos que tienen los niños y las niñas. Recordemos que el llanto es una manera que tienen de comunicarse con las personas adultas, de comunicarle las necesidades, lo que están sintiendo. Y este llanto es un llanto que es muy intenso, muy profundo, y tal vez dura bastante tiempo, y es preocupante para las madres, para los padres, para las personas que acompañan. Y la verdad es que, si bien se han realizado con muchas intervenciones con respecto para disminuir, ¿no? los cólicos, a ver, bueno, Aldi no se puede conectar, continúo yo. Como por ejemplo las famosas, ¿no? las gotitas de simeticona, famosas de distintos nombres de distintos laboratorios. Se ha probado también con probióticos, que como súper novedoso. Se ha probado con darle, por ejemplo, una mamadera, o si estaba tomando una mamadera de tal fórmula, cambiarle la fórmula, o pasarlo de fórmula común a una fórmula hidrolizada, parcialmente hidrolizada. Bueno, se han intentado un montón de estrategias, y la verdad es que desafortunadamente no hay nada que uno diga así, listo, hace esto, que con esto se le van a ir los cólicos. Es algo madurativo, no todos los niños y las niñas lo tienen, y lo que se vio sí que favorece es como el ambiente calmo, que es fácil decirlo, difícil hacerlo, hacer mucho COPAP, que lo que comentaba Ro, de hacer contacto piel a piel, de tener a los niños y a las niñas contra el pecho, porque esto le genera como cierta presión en el abdomen, y entre el calor y la presión en el abdomen se vio que mejora. Por supuesto, si toma teta a libre demanda. Tratar de ver por qué situación, por ahí es que está con el pañal sucio, por ahí es que tiene calor, por ahí es que tiene frío, por ahí es que tiene hambre, por ahí es que tiene sueño, o sea, puede ser dos de otras cosas, y también puede ser cólico. Es muy, muy, muy artesanal, y es muy frustrante para los padres, para las madres, para las personas que acompañan. Y hay una frase que es, me pareció como súper divertida, del libro
el arte femenino de amamantar de la Liga de la Leche, que, porque nosotros habitualmente a la hora del cólico lactante, que decimos que es como las horitas bueno, ahora estas horas, que son que se está haciendo de noche, se le dice como la hora de las brujas, ¿no? Pero en el libro de la Liga de la Leche dice, es la hora de las abuelas. Me pareció genial, porque es como, bueno, por ahí es momento, ¿no? Para que si tenemos compañía, no tiene que ser solamente una abuela, digo, si tenemos, ¿no? esta red de apoyo tan clave, puede ayudarnos, puede también ayudar no solamente a regular al niño, a la niña, al bebito o bebita, sino también a la persona que estuvo conteniendo todo este llanto hasta ese momento. Así que, bueno, espero que se haya entendido, ¿no? Que no hay los probióticos, mucha propaganda, incluso los probióticos en las fórmulas infantiles, mucha propaganda, no hay nada, no hay evidencia por el momento. Lo mismo para los cambios de la alimentación en las personas que amamantan, porque se sabe, esto es verdad, que por ejemplo, comer ajo, comer coles, brócoli y demás, cambia el sabor de la leche, y se dice, bueno, ¿no será eso? ¿No tendrá alergia a la proteína de la leche? Pueden ser tantas cosas, y muchas veces como que empezamos a restringir, ¿no? Alimentos por motu propia. La gaseosa, si le pasa a la gaseosa, el gas de la gaseosa. Hay muchas cosas que no se recomiendan en la alimentación, pero la gaseosa, porque no se recomienda la gaseosa, no porque le pase el gas a través de la leche. La cafeína se puede restringir, eso completamente, tanto durante el embarazo como durante la lactancia, porque la cafeína pasa por la leche humana y como que puede, ¿no? Afectar, así como tiene ese efecto en nosotros y en nosotras, también tiene efecto en los niños y en las niñas. El tabaco también, la nicotina pasa y las sustancias del tabaco pasan por la leche humana, y esto también se ve que puede afectar a los niños y a las niñas. Pero bueno, como les decía, son recomendaciones, o sea, fumar no se recomienda para nadie, no para evitar el cólico lactante únicamente como estrategia, ¿no? Como dirigida. Así que, bueno, pero para resumir, no hay el remedio mágico, la pastilla mágica, las gotas mágicas que muchas veces pedimos, no existen. Y a ver. Entonces, ahí va, sueño seguro, es compatible con el colecho, y bueno, amamantando recién nacido, la expectativa, ¿no? De estar ahí despierto, todo enamorado del bebito, y la realidad completamente dormida, que esto también se veía, ¿no? Que con las recomendaciones de que durmieran en otra habitación o incluso en una camita separada, las mamás o las personas que amamantaban se quedaban dormidas, sentadas o sentadas en un sillón, y esto sí traía riesgos pues así aumentaba el riesgo de muerte súbita. Y el de la película de Jerry Maguire, que dice, yo cuando no tengo, la película no habla de los cólicos lactantes, pero dice, yo cuando no tengo idea de por qué llora mi hijo o mi hija, Tom Cruise le dice, ayúdame a ayudarte. Antes de hablar sobre bueno, si hay comentarios, si hay preguntas, que nos encantaría escucharlos o escucharlas, les quería comentar, vieron que les decía que no solamente tomábamos la postura en este webinar de darle como la atención a los niños y a las niñas en los primeros 1000 días, el otro, a qué me refería en otro espacio también hacemos esto, es en el curso que brindamos con nuestras docentes que nos estuvieron acompañando. También tenemos más docentes de distintas disciplinas que aportan sus conocimientos, su modo de trabajar, sus experiencias, sus vivencias también, en este curso que estamos terminando, finalizando, y ahora en agosto arranca una nueva edición que estamos súper entusiasmadas con la recibida que tuvo, porque para nosotras es un tema, es un motor para la salud de las personas y las familias a las cuales acompañamos. Ahora, ¿querés? Ay, qué bueno. Gracias. Bueno, no tengo más que palabras de felicitaciones para ustedes. Excelente todo el curso. La verdad, yo ya tengo mi hija, pero me hubiese encantado haber tenido este curso antes de haberla tenido. Así que, bueno,
Me encanta realmente todo el esfuerzo que hacen, todo lo que han expuesto en el curso, realmente es muy bueno. Y bueno, me ha ayudado muchísimo a comprender un montón de cosas, con diferentes miradas. Así que estoy muy contenta y muy agradecida. Gracias, Jimé. Para nosotros eso es lo mejor, o sea, de Gracias. verdad. Nosotras, como somos convencidas de lo que hacemos, estamos convencidas, pero la verdad que también como que haya esa sensación del otro lado, para nosotras es indescriptible. Leila, habías preguntado sobre el chupete, ¿a qué edad se recomienda dejarlo, suspenderlo? Porque viste que la recomendación es de incorporarlo una vez que, si está establecida, o sea, si se va a amamantar o se está intentando como iniciando el camino de la lactancia, se recomienda incorporarlo luego de que se haya establecido la lactancia y que haya recuperado el peso de nacimiento el niño o la niña. Y se recomienda dejarlo como máximo los 2 años de vida, porque se vio que genera alteraciones a nivel de la dentición y de la cavidad bucal. Así que como máximo, o sea, lo ideal así entre el año y los 2 años, como ya ir empezando a sacarlo. O sea, uno lo sabe cuando lo ofrece y no sabe cuándo cuando lo retira. Y el provechito es algo bastante cultural. En realidad se vio que la costumbre, ¿no?, de hacer provechito vino desde la introducción de la alimentación con mamaderas, que los niños y las niñas tragaban más aire. Pero sí, tranquilamente se puede hacer, no es que hay, viste, sí o no, o sea, como opiniones polarizantes, o sea, uno por ahí, ¿no?, hace lactancia exclusiva e igual le hace de provechito, sale y lo ves al niño, la niña, al bebé contento, contenta, así que nada, ya está, no había mucho misterio, se puede hacer tranquilamente, no es que hay que hacerlo sí o sí. A ver si no me estoy perdiendo de nada. Gracias, Elena. Sí, ahí pidieron, preguntaron Irene, está en la página de AMA. Hay los cursos online y figura. Y si no, pones en Google, tipo, curso 1000 días a la Asociación Médica Argentina y te salta el primer link. Sí, el primer link. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Ojalá que aquellas personas que quieran sumarse al curso lo puedan hacer y nos veremos allí entonces. Bueno. Hasta luego.